bandera de México. Volamos cerca de 20 millones de pasajeros todos los años, con destinos internacionales en Europa, Sudamérica, Asia y bueno, Norteamérica también. El soporte fanático para nosotros es no tener preocupaciones, me permite a mí estar tranquilo que ante cualquier tipo de incidente vamos a tener un equipo de los más reconocidos expertos dentro de la industria apoyándonos tanto a solventarlo como incluso a mejorarlo y optimizarlo continuamente. La verdad que es no worries, como quien diría. Bueno, a finales del 2015 Aeroméxico decidió cambiar lo que es todo su ecosistema digital y salimos en búsqueda de realmente diferenciarnos de la competencia. Para ello tuvimos que buscar esquemas que fueran afuera de un community model, como ocurre mucho en la industria de las aerolíneas, y por eso es que buscamos a los mejores partners. Dentro de ellos encontramos en Rackspace ese expertise, así como ese gran apoyo en infraestructura, que nos ha permitido no solo time to market de tener un nuevo ecosistema digital en menos de un año, sino tener una página web revolucionaria, una API que permite integración de otros componentes como aplicaciones web, como kioscos en los aeropuertos, todos soportados a través de la misma infraestructura y el mismo servicio de alta calidad de Rackspace. Realmente hemos logrado reinventar Aeroméxico, no solo de cara a los usuarios, sino también desde adentro, buscando metodologías ágiles, procesos más eficientes y obviamente un soporte a la operación de un sitio como el que puede ser el de Aeroméxico. Soy Israel García Ramírez, soy Project Manager de infraestructura para el proyecto de e-commerce. La relación que Aeroméxico tiene con Rackspace como cliente es excelente. El servicio que hemos tenido por parte de Rackspace siempre ha sido muy atento, muy puntual y con grandes expertos que nos han ayudado a resolver muchas de las dudas técnicas que tenemos, así como solucionar problemas en algún momento que se han dado durante la operación. Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo webinar de parte en nombre de Rackspace. Les doy la más cordial bienvenida. Yo soy Luis Vázquez Serralde, evangelista de nube para Rackspace Latinoamérica, y tengo el gusto y el honor de contar en esta ocasión con Hermes López. Hermes es gerente de Fanatical Support. El Fanatical Support es, como ustedes saben, lo que nos identifica, lo que nos caracteriza en Rackspace, y tengo el honor de contar con él, con toda la experiencia para platicar sobre 10 errores comunes, Hermes, que ocurren a todos aquellos amigos que están, expertos incluso, que ya están diseñando arquitecturas en nube híbrida. Bienvenido, Hermes. Luis, buenas tardes. Gracias por la invitación. No, al contrario, nos encanta tener a los expertos aquí para platicar con toda la audiencia sobre este tipo de cosas. Y una de las razones por las cuales estamos haciendo este webinar a nuestra audiencia es que hemos encontrado estos errores que son comunes en arquitecturas, no solamente empresas nuevas que vienen empezando en la nube, sino empresas que quizá ya tienen cargas de trabajo y ya tienen varios años trabajando en nube. Puede ser que vengan de una nube privada, puede ser que vengan de una nube pública, ¿no? Pero hemos encontrado estos 10 errores que son muy comunes en estas arquitecturas, y la verdad los invitamos a que revisen cuáles de estos errores están cometiendo ustedes y que corrijan, ¿no? O que se apoyen de los expertos, que eso es lo que, por la razón por la cual estamos aquí, para que les ayudemos a corregir el rumbo, ¿no? Y la razón es la siguiente, mi estimado Hermes, que pues ustedes saben, vivimos en un mundo híbrido. Al final, la nube y toda la adopción de nube se ha incrementado a un paso aceleradísimo en las empresas. Hoy lo que estamos viendo es que ya un 82% de las empresas están pensando en tener o tienen una estrategia de multinube. Esto quiere decir que no se están quedando con una sola nube, no se están quedando solamente con una AWS, con un Microsoft Azure, ¿no? Sino que están yendo a buscar cómo hacen esta mezcla de nubes, ¿no? Y por ejemplo, solamente un 3% por ahí se dice sin planes todavía de tener una estrategia de nube, ¿no? Y de este 82%, mi estimado Hermes, también encontramos que un 55% dice nube híbrida. Voy por una nube híbrida. 16%, la verdad es que es un porcentaje pequeño, dice varias nubes privadas. Esto sería a lo mejor tener solamente on-premise, pero tener también, por ejemplo, un Azure, un AWS, Google Cloud, etcétera, y por ahí solamente un 11% que dice múltiples privadas.
¿Qué nos puedes comentar sobre lo que tú has visto en el campo? Pues varias cosas, Luis, y bueno, pues antes que otra cosa, buenas tardes a todos los que nos están viendo. Esperamos que el material que preparamos sea de beneficio para todos. Y lo que me parece muy interesante es que esta conversación y estos ejemplos que vamos a poner, lejos de ser académicos, que sean para, ya sabes, fines de conocimiento general en un pizarrón, en realidad es información que se viene recopilando en los equipos de soporte que tenemos en el día a día. Entonces, cuando hablamos de estos errores que encontramos es porque son muy comunes, son muy repetitivos y que los vemos un día sí y el otro también. Entonces, lo que queremos es compartirles este conocimiento de la manera más desinteresada posible y que al final, pues, simplemente queremos abrirles un poquito el contexto interno, que vean el conocimiento, el expertise que hay dentro de Rackspace y que, bueno, pues nos tengan considerados como una de sus opciones cuando piensen que puedan necesitar una ayuda adicional. Muy bien. Con respecto a lo que mencionas de las nubes y las opciones que ya hay, estoy completamente de acuerdo contigo. Y creo que lo podemos resumir de esta manera. La pregunta ya no es si las empresas van a irse a alguna nube en algún momento en el futuro próximo, sino que ha cambiado la pregunta y ahora es ¿a cuántas nubes se quieren ir? Y la razón de fondo es porque, pues, conforme van evolucionando todas estas plataformas, hablamos de un AWS, de un Azure, de un Google, empiezan a posicionarse muy bien en nichos específicos. Que si, por ejemplo, queremos hacer un manejo de datos muy grandes, procesamiento de análisis y demás, pues quizás hablemos de un Google Cloud, ¿cierto? Si estamos pensando en cuestiones de aprovechar licenciamiento o estamos muy casados con el ecosistema de Microsoft, definitivamente Azure es una opción bastante interesante, ¿no? Y al final, cuando hablamos de desacoplamiento de componentes en su máxima expresión, definitivamente AWS es la opción a irse, ¿no? Y lo que yo veo muy interesante, Luis, es que al Rackspace ofrecer la capa de Fanatical Support en cualquiera de estas plataformas, nos permite ser desinteresados de que independientemente de lo que el cliente requiera, que normalmente, por cierto, ya vienen con una opinión, pero bueno, ya sea que la confirmemos o por allí hagamos algún pequeño ajuste, pero no vienen de cero. Independientemente de con lo que vengan, nosotros al ir adquiriendo este conocimiento en todas las plataformas, podemos sentirnos muy cómodos de que no es necesario hacer una configuración binaria, ¿no? En el que ponemos todo en una plataforma o nada en otra, ¿no? Sino que podemos incluso empezar a distribuir estas cargas de trabajo dependiendo de estos beneficios que estamos platicando. Entonces, lo que estamos viendo en la pantalla efectivamente se comprueba con la realidad, con nuestro día a día y en el que empezamos a ver a muchos clientes teniendo pequeñas cargas en distintas nubes. Así es, y que lo están adoptando cada vez más y cada vez más escuchamos la pregunta de ¿cuál es la manera correcta de subirme a la nube? ¿Tengo que ir por una nube pública primero? ¿Tendría que yo poner una nube privada primero? Y creo que no hay un modo estándar para todos, ¿no? Y lo que hemos visto, pero algo que sí hemos visto, y justamente es lo que nos lleva a nuestro siguiente punto sobre las ventajas de la nube híbrida, ¿no? O sea, lo que nosotros decimos así muy, muy brevemente es, con la nube híbrida lo que te va a hacer es que tú, por ejemplo, puedes tener servidores dedicados o puedes tener servidores on-premise, puedes haber comprado la base, ¿no? Y lo que permite la nube pública es rentar esos picos de demanda, ¿no? Asegurar, por ejemplo, que yo ya tengo, asegurar mi desempeño a un cierto nivel, pero cuando yo sepa que viene alguna venta especial, algún momento en el que se va a consumir más una aplicación, servicio, un sitio web, puedo rentar esos picos de demanda sin que me cueste demasiado a través de la nube pública. Y esa es una forma de aprovechar esta nube híbrida, ¿no, Hermes? Correcto. Entendiendo como nube híbrida una mezcla de un componente privado, ya sea instalaciones, equipos en las instalaciones del cliente o rentados en un centro de datos, pero que tienen el concepto de ser single tenant, que significa son solamente de un usuario. Y esa caja, independientemente del tamaño y características que tenga, son de un solo cliente.
a diferencia de las nubes públicas que se convierten en ambientes multitenant, en el cual un solo recurso es compartido con N cantidad de clientes, ¿no? Entonces, allí, bien lo comentas, Luis, no hay una respuesta para todos, única, sino que tenemos que adentrarnos en cada una de las necesidades de los clientes, pero para hablar de los temas muy específicos y casos muy concretos. Por ejemplo, hay muchas aplicaciones monolíticas, en las cuales es muy difícil de desacoplar los componentes, porque son viejas, porque así están diseñadas, etc. Y aunque si bien tú puedes subir ese recurso a algún esquema de nube, básicamente lo que estás haciendo es replicar configuración. De hecho, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero para tener un poquito esta idea más clara, una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando desarrolla una estrategia de nube es preguntarse no si va a fallar, sino cuándo. Y entonces, claro, si tú subes un recurso crítico, cargas prioritarias, y las pones en una caja en la nube, en la cual todas las plataformas te dicen que lo tengas pensado, que en algún momento ese recurso puede llegar a fallar. Claro, claro. Y no va a tener las atenciones que tiene en tu centro de datos, que rodeas el servidor con algodones, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es una buena opción, o es un buen ejemplo en el cual quizás esa carga de trabajo conviene tenerla en tus instalaciones, ¿no? Hay algunas otras regulaciones de gobierno, simplemente que demandan o que exigen. O incluso hemos encontrado hasta cuando el cliente acaba de hacer ciertas inversiones considerables y no tiene sentido el que acaban de generar todos esos gastos y claro. Entonces hay muchas opciones, pero al final, cuando tú encuentras esa base, lo que te permite mezclar todo lo que ya tienes on-premise con plataformas de nube, es definitivamente aprovechar esa gran flexibilidad que te ofrece las plataformas de cloud, claro. Y que entonces cuando tengas alguna demanda importante, hablemos de un Buen Fin, hablemos de una promoción especial, etcétera, no tienes que agregar recursos. Simplemente haces una conexión que funcionen y trabajen como si fuera una sola plataforma, y entonces ahí es donde flexibilizas el resto de las cargas. Exacto. Y esto debe estar pensado desde un inicio, y es que algo que hemos visto también, y esto nos lleva justamente al primer error. El primer error es precisamente que a veces lo que hacen los equipos de tecnología es que clonan la configuración actual sin pensar en un rediseño de la arquitectura, ¿correcto? Así es. Una de las cosas que nosotros vemos es que cuando empezamos a entender cuáles son los recursos que hay en la nube, pues por supuesto está el análogo de cómputo, está el análogo de almacenamiento. Y si podemos ver en la siguiente diapositiva, el siguiente slide, es muy común el error de hacer lo que se conoce como el lift and shift, ¿no? En el cual básicamente es como si fuera un montacargas, levantas lo que está acá y lo mueves a otro lado y lo bajas sin hacer ningún cambio. ¿Qué es lo que están viendo del lado izquierdo de su pantalla? ¿No? Es únicamente un espejo, lo que tienen en su data center lo están montando en la nube. Y esto, Luis, es súper común, en el cual nos dicen, oye, si yo tengo este servidor con estas características, ¿cuál es el equivalente en una nube de Rackspace, en una nube de Azure, en una nube de AWS? Y desde allí te das cuenta que el enfoque tiene que ser retado para que podamos mejor considerarlo, como lo vemos en los iconos de la derecha, en el cual es clave hacer un desacoplamiento en la medida de lo posible. Y que pensando, por ejemplo, en una carga común en la que tienes tu sistema operativo, tu base de datos y tu aplicación, pues a lo mejor conviene por lo menos separar la base de datos y tenerla en otro lado. Si puedes separar los componentes de compra con los de la aplicación, etcétera, entonces ya estamos modularizando. Y eso lo vamos a ver más adelante. Nos ayuda a tener el cimiento adecuado para poder aprovechar todas las herramientas que nos ofrece una plataforma de nube. Perfecto, perfecto. Y de hecho, eso nos da pie justamente a este siguiente error que también vemos mucho en las arquitecturas, y es replicar el modelo operativo on-premise, o sea, lo que están haciendo hoy con su data center, replicarlo en la nube. Y eso tiene que cambiar, ¿no? Tenemos que cambiar la forma en que operamos en la nube, y aquí te dejo justamente que nos platiques sobre tu experiencia con cómo los clientes han tenido que cambiar ese paradigma. Sí, este es interesantísimo, porque una de las cosas que estamos acostumbrados, los que venimos ya de la vieja escuela,
es que teníamos que hacernos cargo de todo, ¿no? Y entonces nos convertíamos en mil usos digitales. Y que si de repente había un problema de físico, lo que sea, un cable, una tarjeta, etcétera, bueno, teníamos que tener esa expertise para resolverlo. Después, si teníamos que tener alguna escalabilidad, digamos, no transparente, ya sabes, apagar la máquina, poner otro disco, formatear, etcétera. Entonces, eran cargas muy complicadas y que al final lo que nos dejaban era muy poco tiempo para el fine tuning ya del sistema operativo, de la aplicación, o si bien lo podías hacer, tenías que empezar a duplicar recursos. Bueno, cuando nos vamos a todas estas plataformas, digamos, fuera de nuestras instalaciones, y ya sea desde instancias o servidores dedicados que tenemos en Rackspace, olvidemos por un momento la parte de nube, ¿no? Y pensando en el que queremos no seguir invirtiendo en los recursos que tenemos en nuestras instalaciones, sino a lo mejor utilizar un sistema de servicio administrado como el de Rackspace. Y otra vez, sin hablar de nube, tú puedes tener tus servidores dedicados, mover todas tus cargas, y al final lo que te va a quitar absolutamente es todo lo que vemos del lado izquierdo. El estar pensando en las configuraciones de red, en estarte preocupando por si va a fallar el hardware y entonces qué va a suceder. Una de las cosas que tenemos en Rackspace es que una vez que definimos cuál es el modelo del servidor que está operando, pues tenemos 100 en inventario y en bodega, y que si de repente llega a fallar algo, llámese fuente, llámese disco, llámese tarjeta madre, etcétera, que simplemente hacemos una ventana de mantenimiento, agarramos uno de los que tenemos en el rack, lo colocamos, y como son configuraciones idénticas, es una cuestión de minutos en vez de horas o incluso días. Claro. Entonces, eso se vuelve muy interesante, ¿no? Y ya si vamos avanzando un poquito más a las capas administradas, pensemos en los sistemas de respaldos, que hay mil y un soluciones, y que de repente, pues, no hay el tiempo, y no se trata de capacidades, porque podemos tener equipos completamente competentes, pero pues que al final están saturados, lo que estamos hablando. Se encargan de toda la capa, que al final dicen, bueno, yo ya ejecuté el respaldo y listo, ¿no? Y recordemos que un respaldo no es respaldo hasta que lo pruebas. Exacto. Y entonces se requieren N cantidad de cosas, hasta simular incluso el recuperar la información y demás. En fin, son tareas que pueden llegar a ser muy demandantes, que simplemente damos por hecho, y hemos encontrado muchos ejemplos en los que los clientes dicen, pues yo pensé que funcionaba hasta que lo necesité y no funcionó. Exactamente, y que ahí podemos ayudarles mucho, justamente lo que vemos del lado derecho. Ustedes ven del lado izquierdo todas estas tareas que menciona Hermes, pero del lado derecho vemos justamente este logo que hace referencia a unas manos, en donde en realidad nosotros lo que hacemos es ocuparnos de esta infraestructura, quitarle a nuestros clientes, que son administradores de tecnología, DBAs, etcétera, toda esta carga administrativa, ¿no? Sí, nos convertimos en una extensión de su equipo operativo. Y entonces todo lo que tenga que ver con respaldos, después hablamos un poco de virtualización, más adelante, administración del sistema operativo, etcétera, se puede delegar todo eso, se liberan todos estos recursos para concentrarse en algo todavía más productivo, y que, bueno, pues genere mayores beneficios para la compañía, ¿no? Claro, claro. Y bueno, muchas gracias por este apunte, Hermes. Vamos a pasar al siguiente error. El siguiente error tiene que ver con una característica de la nube. Todas las nubes, Microsoft nos lo dice, Amazon nos lo dice, Google nos lo dice, es el tema de la posibilidad de escalar. Y un error muy grande que vemos en algunas arquitecturas es que no están aprovechando esta capacidad que tiene la nube para escalar. ¿De qué se trata esto y cómo lo pueden aprovechar, Hermes? Bueno, una de las paradigmas que tenemos que vencer es lo que conocemos como escalabilidad vertical, en la que si tú tienes el tamaño de un servidor, vamos a llamarle el tamaño 2, ¿no? Para no hablar de nomenclaturas de plataformas específicas, y necesitas un poco más de demanda, bueno, pues a lo mejor piensas en que lo puedes apagar y entonces llevarlo al tamaño 3 o al tamaño 4, lo prendes, crece tu servidor, cumples la demanda, aunque no es transparente, porque tienes ciertas interrupciones al estar prendiendo y apagando. Termina tu evento y entonces lo reduces otra vez al tamaño al que se requiere. El problema es que ahí estás pensando que todo va a funcionar
a la brevedad posible Ujú. y sin falla alguna, ¿no? Ujú. Pero hemos tenido experiencias complicadas en las cuales los clientes están en algún evento importante, hacen esa maniobra y resulta que ya no prendió, por las razones que sean. Y entonces se convierte Ujú. peor el remedio que la enfermedad. Lo que nosotros tenemos que pensar cuando hablamos de crecimiento y de Ujú. flexibilidad, escalabilidad en la nube, Ujú. es pensar en lo que se conoce como escalabilidad horizontal, en la Ujú. cual en vez de tener todos estos recursos concentrados en un solo, en una sola caja Ujú. y que vayan creciendo hacia arriba, lo que podemos hacer es irlos expandiendo hacia los lados, es decir, que se agregue ese recurso o esa funcionalidad a lo ya existente, Ujú. sin que necesariamente sea reemplazarlo. Entonces, ¿qué logramos con eso? Bueno, pues del lado izquierdo tenemos por allí los servidores, que están normalmente en un ambiente on-premise y en el que sabemos que no hay nada que podamos hacer. Tu Tienen un capacidad fin. está limitada. Correcto. Y de Topada. hecho, si le hacemos un zoom out a esa imagen, en realidad es una escalera, porque tú compras tus recursos, tienes un techo al que nunca vas a rebasar hasta que compras otros recursos y entonces tienes otro techo, otros recursos y en fin, se convierte en una escalera. Dentro de esa escalera es donde tú puedes estar operando tus cargas de trabajo que están representadas en la línea ondulada en rojo. Bueno, cuando adicional a esos recursos que ya tenemos en sitio, on-premise, etcétera, podemos tener este crecimiento horizontal y sumamos que, por ejemplo, las cargas, peticiones que llegan a nuestro servicio web estén distribuidas adecuadamente y algunas lleguen a nuestros sitios on-premise, otros se vayan a la nube. Lo que podemos hacer entonces es un crecimiento prácticamente ilimitado. Y de hecho así es como funcionan los grandes eventos en el que de repente hablemos de algo extremadamente grande, ¿no? El Super Bowl. Simplemente lo que hacen es que crecen a los lados lo más que se necesita, específicamente las empresas de comerciales. Sí, termina el evento y entonces apagan y vuelven a su estado natural. Claro. Tuvimos el caso de uno de nuestros clientes que hizo un anuncio para el Super Bowl, ¿no? En Estados Unidos, y nos dijo, mi preocupación más grande es que cuando aparezca mi comercial en el Super Bowl, que mi sitio vaya a aguantar la cantidad de conexiones que tenemos. Entonces, pudimos trabajar con ellos, crear una estrategia, colocarla y tener todo en orden para que en el momento en el que apareciera su comercial, no hubiera ninguna interrupción de ningún servicio y todo estuviera en orden, ¿no? Entonces, a esos niveles hemos llegado, entonces nosotros podemos ayudarles, por supuesto, también a ustedes, a nuestra audiencia, acérquense a nosotros para que sepan cómo es que hemos podido lograr esto. Sí, y allí nada más para aterrizarlo un poquito, porque pueden decir, bueno, pues es que el Super Bowl y puede ser hipercaro, entonces hay muchas cabezas detrás Claro, y demás. claro. Pero el Buen Fin. Sí, es otro ejemplo, claro. En noviembre pasado tuvimos por allí la oportunidad de apoyar a un cliente que era la venta más importante que tenían en el año. E hicimos este crecimiento horizontal y fue un rotundo éxito. Claro, ¿no? Lo hemos hecho también en Hot Sale, en Colombia, en Argentina, por supuesto. Con eventos deportivos, etcétera, ¿no? En el que tienes 90 minutos y fuera de eso nada más sirve. Correcto, correcto. Muy bien. Lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a trabajar con esta arquitectura que nuestros amigos están viendo en pantalla. No nos vamos a detener a explicar todo en este momento. Lo que vamos a hacer para nuestra audiencia y que vea cómo vamos a trabajar, vamos a ir viendo partes de esta arquitectura y explicar en dónde están ocurriendo estos errores, ¿no? Entonces, ahorita hablábamos justamente de esa parte de escalación, mi estimado Hermes, y esto, bueno, pues puede ocurrir, o esto lo que va a tratar de aliviar es en esta parte, en unos servidores dedicados, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos viendo unos servidores web, ¿no? Este es una arquitectura de un e-commerce, de un comercio electrónico, en donde tenemos pues, el sitio web, tenemos una CDN, pasa a través de varios firewalls y estamos llegando a este punto que está señalado en donde están nuestros servidores dedicados o nuestros servidores web, ¿no? Y lo que estamos hablando es justamente de cómo aprovechamos esta parte de la derecha, ¿no? Que son los servidores, los web servers o unos servidores de nube que ahí complementan estos web servers dedicados y que nos ayudan a escalar, ¿no? Correcto. Entonces, eso nos va a dar pie al siguiente error y bien comentabas ahorita hace unos momentos, creer que porque ya estamos en la nube, ya estamos
tranquilos y ya estamos seguros y no va a pasar nada. Y entonces el cuarto error es creer que la seguridad ya está garantizada, ¿no? Correcto. Cuéntanos, mi estimado Hermes, ¿qué precauciones debíamos tomar aquí? Bueno, viendo el diagrama anterior, en el cual nosotros estamos suponiendo que el cliente tiene toda su información con nosotros. Estos servidores dedicados que pusiste en el círculo son servidores ya hospedados en Rackspace y que tienen la posibilidad de crecer hacia donde sea, ¿no? Entonces, esto es bien interesante porque haciendo a un lado todo lo básico de seguridad, ¿no? Desde el acceso perimetral, dónde están los servidores, porque a veces uno dice, bueno, pues ya le puse una llave al centro de datos debajo de las escaleras, bueno, pues quién sabe qué tan seguro será, ¿no? Claro. Porque ya pusimos allí el letrero de cuidado al barrer, ¿no? Para no desconectar el cable, etcétera. Bueno, pues todas las conexiones redundantes a Internet, ¿no? Que si se nos cae un enlace, nos quedamos sin servicio, y acá, bueno, pues hay una serie de conexiones que aseguran que prácticamente siempre va a haber acceso a Internet a nuestros recursos. Esa es la parte ya hecha, ¿no? La damos por dada. Hay un concepto de seguridad compartida, lo cual significa que lo que se ponga dentro de la nube tiene dos componentes para hacerlo un esquema exitoso en términos de seguridad. Primero, Rackspace se hace responsable de lo que hay en la nube, y el cliente se vuelve responsable de la seguridad en la nube. Entonces, es decir, nosotros tenemos muchos componentes de seguridad ya listos. Yo te lo vamos a ver en el siguiente diagrama, pero me parece muy interesante esto, y de hecho creo que lo dije un poco al revés. Rackspace es responsable de la seguridad de la nube, cuando estamos hablando de la infraestructura, de los recursos, todos los componentes. Y el cliente se hace responsable de la seguridad en la nube, es decir, de lo que contiene toda esta plataforma y tiene que ver con sus datos y con sus aplicaciones. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante en el siguiente slide, en el cual, por ejemplo, volviendo al diagrama que estamos hablando, pensemos en todos estos otros componentes que hay. Estamos hablando de los servidores dedicados, pero si nosotros consideramos todo lo que está en verde, hablando, por ejemplo, desde la parte proactiva. Una de las cosas que a nosotros nos funciona muy bien, pues, es no esperar a que algo se resuelva y entonces ser reactivos, sino pensar por adelantado. Y tenemos ya vasta experiencia en pruebas de vulnerabilidad, en el cual hacemos assessments y lanzamos ataques simulados a la infraestructura de nuestros clientes, y entonces allí es donde podemos ver cuál es la respuesta, la capacidad de soportar, en fin. Entonces esto se puede convertir en un tema completo por separado, ¿no? Mitigaciones de pruebas de estrés, ataques DDoS, etcétera, etcétera. Pero bueno, para volver al diagrama, nosotros apoyamos y proporcionamos todas estas herramientas que ves aquí, por ejemplo, para tener lo que se conoce como encripción en tránsito, en el cual, aun cuando haya algún escucha electrónico, lo que va a percibir es basura. ¿Por qué? Porque todo está encriptado punta a punta, ¿no? Con certificados digitales, con VPNs, etc. Hay otro tipo de seguridad que es encripción en descanso, o encryption at rest, en el cual el dato que se almacena en el disco duro, aun cuando éste pueda ser extraído, es imposible que se pueda recuperar la información. Entonces, cuando tú juntas y mezclas estas diferentes tipos de seguridades, todo lo que está viajando está encriptado, cuando llega y descansa está encriptado, aun cuando alguien tenga acceso físicamente a esos recursos, no va a tener capacidad de revisar absolutamente nada. Y eso que comentas es clave, mi estimado Hermes, porque cuando se acercan con nosotros clientes o prospectos nuevos, nos dicen, oye, mi principal miedo es la seguridad. ¿Qué va a pasar? Porque hoy ya no estoy yendo nada más de aquí a mi servidor, sino que ahora voy a salir a Internet, llevando mis datos críticos, ¿no? Y, por ejemplo, un dato que recuperábamos de uno de los estudios, por ejemplo, que se hizo en Colombia, es que 86% de las empresas ya están subiendo datos críticos a la nube, están perdiendo el miedo, y la razón de perder el miedo es esto que comentas, una serie de elementos de seguridad
que no podemos perder de vista en ningún momento, y que justamente lo están viendo en pantalla, que están, por ejemplo, estamos hablando de todo lo que comentaste, más, por ejemplo, ese tipo de cosas, VPN con doble autenticación, estamos hablando de firewalls dedicados, firewalls hacia la web app, las pruebas que ya comentaba, certificados de seguridad, detección de intrusos, etcétera. Son varias cosas que hay que considerar cuando estamos hablando de arquitecturas de nube. Sí, y para ir avanzando un poquito más en el tema, lo que también se vuelve muy interesante, Luis, es que tenemos todos estos recursos ya probados. Y lo que hacemos y logramos es básicamente una habilitación de los mismos, aun cuando estamos hablando de recursos físicos dedicados para los clientes. Firewalls, que son cajas que son asignadas para un cliente de manera particular. Otra vez, es algo que necesitamos en un momento, simplemente lo sacamos de la bodega, lo habilitamos y entonces tiene todas las configuraciones ya listas para ser habilitadas de inmediato. Correcto. Y también esto justamente, lo que comentabas hace un momento, tiene que ver con el siguiente error, y lo que vamos a hablar es creer que la nube nunca falla, ¿no? Tú lo mencionaste muy bien hace un momento, y hay una frase que por ahí dicen que la nube no es más que una computadora, un servidor. Es la computadora de alguien más. De alguien más, sí. Exactamente, ¿no? Y la verdad es que al final nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos, ¿no? Hace un par de años escuchábamos de que una tormenta en Australia tiró toda una región en AWS, ¿no? Toda una región. Entonces, esto había cientos, por no decir que a lo mejor miles de instancias viviendo en esta región en Australia, y la pregunta es, oye, ¿todos los clientes que estaban ahí sufrieron una disrupción? La respuesta es la mayoría sufrieron. ¿Cuáles no? Quienes estaban preparados para el caso de que fallara esta nube, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros diseñar una arquitectura a prueba de estas fallas? Todo tiene que ver con dos puntos importantes, dos conceptos clave, que son el tiempo de recuperación y el punto de recuperación, ¿cierto? Es decir, cuando tú tienes una falla, tu negocio, ¿qué capacidad tiene para perder cierta cantidad de información, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando de algunos casos muy concretos, quizás tú tengas un data center en el que si a lo mejor pierdes 6 horas de trabajo, pues no pasa nada. Finalmente, pues tienes un equipo de gente que simplemente hace llamadas otra vez, y a lo mejor eso es más económico que tener una infraestructura 24/7 y tenerle todas las consideraciones para que nunca falle, ¿no? Entonces, a lo mejor tu tiempo de recuperación no es tan, tu punto de recuperación no es tan complicado. Sin embargo, lo que quieres es que cuando falle, se levante todo eso lo más pronto posible para que el equipo pueda volver a operar, ¿no? Entonces, tienes un punto de recuperación bastante holgado, no importa que se pierda la información, pueden volverlo a capturar, pero tienes un tiempo de recuperación muy corto, pero necesito que se levante ya. Entonces, listo, se perdió esto, regresen el cassette 6 horas y vuelvan a hacer las llamadas, ¿no? Por ejemplo. Pero a lo mejor tienes un CRM o un RP, algo crítico para tu empresa donde está toda la operación, en el cual quizás, si hay una falla, puedes esperar 6 horas a que se recupere, pero que cuando se recupere, solo sean minutos lo que se haya perdido. Y los datos estén íntegros. Correcto. Los datos no se hayan corrompido, ¿no? Que se pierda la menor cantidad de datos y como dices, pues que estén recuperados, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá cuando tú haces el análisis de saber tu negocio, cuánto tiempo puede estar afuera y cuánta información puede haber perdido, es donde hacemos el resto de las configuraciones, que van desde en una región o en un centro de datos, tener sistemas redundantes en el cual sabes que si algo falla, va a estar allí, pero pueden ser minutos, pueden ser horas, lo que vas a tardar en recuperar. Y la otra ya es cuando tenemos configuraciones multiregión o incluso, aquí ya empezamos a hablar de soluciones multinube. Una de las cosas que nosotros, yo creo que por mucho, la mayor cantidad de configuraciones que tenemos cuando nuestros clientes están trabajando con más de una nube, precisamente es para soluciones DRP. Lo que significa que si dicen, bueno, si yo ya voy a usar una segunda región de un Amazon o de un Azure para que si algo pasa completamente grave en este centro de datos, lo puedo recuperar en otro centro de datos,
Hay ejemplos muy concretos. Hace un año, ya casi año y medio, se cayó el sistema de S3 de AWS y fue un impacto masivo, ¿no? Entonces, lo que terminan diciendo los clientes es de, bueno, si ya voy a hacer yo una configuración en la cual voy a tener información en otra región, en otra parte del mundo, bueno, pues que también sea en otro proveedor. Y entonces pueden estar ejecutando ciertas cargas, pensemos en AWS, pero pueden estar utilizando Azure. El plan de recuperación de desastres está en Azure, ¿no? Es correcto. Y eso también, eso es parte de un escenario multinube. Así es. Muy bien, estimado. Muchísimas gracias. Oye, vamos a pasar al siguiente error. Y el siguiente error común que vemos es que no se supervisa la nube de forma adecuada. Y esto tiene que ver quizá con los puntos anteriores que hablábamos de la parte operativa y con lo que comentábamos anteriormente de creer que la nube no va a fallar. Y la verdad es que no solamente tenemos que anticiparnos a todo, sino que también tenemos que, como lo hacemos hoy on-premise, continuar monitoreando la nube, supervisando nuestra nube, ¿no? Sí, y esto es muy importante porque hay una diferencia muy grande entre llegar allí y mantenerse allí, ¿cierto? Entonces nosotros podemos dejar una configuración que llamamos el estado del arte y que queda perfectamente configurada a prueba de balas, etcétera, ¿no? Pero no puede ser nada más el de, bueno, pues aquí están las llaves y entonces listo, porque va a durar para siempre, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que asegurarnos es que ese estado premium se mantenga, ¿no? Y la única manera en la que se puede lograr es por medio de un monitoreo permanente, constante sobre la infraestructura. Alguien dijo que si, en algún punto, que si tu infraestructura te da una sorpresa, estás haciendo mal las cosas, ¿no? Correcto. Entonces, lo que significa que al final todo puede suceder. La aplicación puede tener un bug y entonces puede disparar la memoria, podemos tener cierto comportamiento que se llene un disco, N cantidad de cosas. Pero lo que no nos podemos permitir es que eso nos caiga por sorpresa. Y entonces muchos de todos estos alertas y monitoreos son precisamente para darnos un indicador, como una alerta sísmica, en la que por lo menos tengas tiempo de ejecutar, ¿no? Y la verdad es que son muy efectivos porque hemos tenido, darte ejemplos, ¿no? Una aplicación estaba generando N cantidad de logs, estaba llenando los discos, y entonces se reciben las alertas que están por llegar al 80 o 90%, empiezan a revisar, encuentran, identifican, y ya sea que en ese momento hagan crecer el espacio porque no saben qué es, porque es información relevante, o simplemente matan el proceso que está corriendo, pero evitan un 100% de disco, que todo el mundo sabemos que es un problema crítico, muy grande, ¿no? Sí, claro. Algo interesante, Luis, es que esto ya está evolucionando al grado al que no es solamente para avisarte como dueño de la plataforma y decirte, aguas, se llenó el disco o los servidores están operando en su máxima capacidad, sino que esto ya empieza a tener un nivel de inteligencia bastante interesante, específicamente con las plataformas de nube, en los cuales estas alertas y estas notificaciones incluso pueden hacer que tu infraestructura reaccione sin intervención humana. De forma automática, ¿no? Así, por ejemplo, pensemos en algún evento importante en el que dices, bueno, yo sé que voy a tener cargas el fin de semana, pero bueno, no sé cuántas, pongo mi base, que ya lo platicamos en las presentaciones anteriores, y lo dejas configurado para que si tu carga de CPU supere cierto porcentaje, un 80%, lo que hace es que esa alarma entonces le dice al grupo de autoescalamiento que levante otro recurso. Y entonces tú sin saber puedes ir de 3 servidores web a 5 o a 6. Y tienes otro nivel en el que le dices, si baja del 50%, entonces matas uno. Mides otra vez, etc. Entonces haces una flexibilidad automática, transparente, y prácticamente es la infraestructura operando por sí misma. Claro, esto es automatizar y esto es, vamos a llamarle inteligencia en la arquitectura, ¿no? O sea, esto es conocer bien nuestra arquitectura y ser proactivos, ¿no? No reactivos. Que eso es algo que también, es algo que lo que está basado el Fanatical Support, en ser muy proactivos y mucho menos reactivos, ¿no? En la medida en que lo podemos ser mucho más eficientes, ¿no? Correcto. Y hablando justamente de recursos, es uno de los errores siguientes, es no aprovechar los recursos ilimitados
que nos ofrece la nube híbrida. Esto tiene también un tema asociado que es el costo, ¿no? Tenemos que ser, no podemos ser nada más decir, aprovechemos que la nube nos da todos los servidores que se nos puedan ocurrir, porque obviamente tiene un costo asociado. Entonces, tenemos que ser muy inteligentes en cómo establecemos una estrategia para aprovechar el escalamiento y al mismo tiempo nos mantenemos en un presupuesto, ¿correcto? Sí. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que las arquitecturas que vamos a diseñar y darles estos consejos a nuestra audiencia, que puedan aprovechar estos recursos ilimitados de la nube híbrida, pero con, vamos a decirlo, responsabilidad, ¿no? Sí, y allí creo que podemos comentar dos cosas, Luis. La primera es que cuando hablamos de recursos ilimitados, no necesariamente tenemos que pensar en recursos que tienen un costo. Ligándolo con el comentario que tuvimos de las alertas. Buen punto. Tenemos, otra vez, independientemente de la plataforma, la gran mayoría de ellas permite generar niveles de alerta a grados ridículos, que yo he visto y me parecen sensacionales como casos de estudio, ¿no? Y ahí sí se van al pizarrón, pero pues que en la vida real a lo mejor le aplican a un cliente o dos, pero no la gran mayoría. A lo que voy es que es entonces tener el entendimiento de que podemos llegar a ese nivel tan granular, en el cual podemos medir ya no solamente el tamaño, por ejemplo, de un disco, sino un directorio en particular, no solamente la cantidad de memoria o de la utilización de la memoria, sino el tipo de memoria, etcétera, ¿no? Entonces, están disponibles, son gratuitos y ya es cosa mía si quiero definir nada más los tres parámetros principales de monitoreo, ¿no? Espacio, memoria, CPU, etcétera, o puedo tener 20 que incluyan ancho de banda y si es tráfico de entrada, tráfico de salida, a qué región están yendo, de qué región están entrando, etcétera. Entonces, hablemos de recursos ilimitados que no tienen costo, ¿no? Uno más es, por ejemplo, la cantidad de entradas y sitios y zonas DNS que nosotros podemos generar dentro de todos estos servicios de resolución de nombres de dominio, ¿no? Igual, son gratuitos y tú puedes hacer maravillas en los cuales puedes nombrar N cantidad, prácticamente todos los recursos puedes tener asociados, no con direcciones IP, que son, digamos, la base y el sustento de Internet, sino incluso con nombres en los cuales después, cuando estamos hablando de todas estas propuestas de autoescalamiento y demás, haces referencia a ese recurso por un nombre y entonces si este recurso llega a fallar por las razones que sean, levantas otro, no te preocupas cuál es su dirección, simplemente lo relacionas. Ese es uno. Y el segundo punto, allí sí, lo que estás comentando de todos estos recursos que están ilimitados pero que tienen costo. Y es el otro riesgo. Podemos irnos al extremo en el cual nos llega a suceder en el que a los equipos de desarrollo se le dan las llaves y les dicen, mira, aquí está. Y hemos encontrado de manera trágica que incluso hay clientes que nos dicen, oye, mi facturación subió muchísimo, ¿no? Y cuando revisamos es porque todos los servidores de desarrollo arriba son 2 veces más grande que lo que tienen en producción, ¿no? Entonces, otra vez, vienen sistemas de monitoreo y de alarmas que te pueden permitir ayudar a eso. Haciéndolo entonces de un modo responsable, una de las grandes maravillas que tiene la plataforma de Rackspace es un sistema que se conoce como Rack Connect. Que es este que vemos aquí, estoy señalándolo ahorita, ese es este rombo color rojo y que está conectando hacia la nube pública, ¿correcto? Correcto. Lo que permite ese Rack Connect es que podemos tener recursos que son dedicados, que están en plataformas completamente aisladas, separadas en un centro de datos, y en ese mismo centro de datos conectarlo con recursos de nube, de nuestra nube pública de Rackspace basada en OpenStack. Entonces, lo que te permite este esquema es que puedes tener una nube híbrida con un componente dedicado, on-premise, y un componente de nube a la velocidad que te permite el centro de datos. Estamos hablando de terabytes por de acceso de información, ¿no? De gigabits de ancho de banda, ¿no? Entonces, ¿qué te permite hacer eso? Que puedes tener, por un lado, vamos a pensar en nuestro servicio de e-commerce, quizás las bases de datos en tu ambiente dedicado y toda la parte web y de aplicaciones en cloud. Y tienes la tranquilidad de que están funcionando como si estuvieran prácticamente operando en la misma máquina. Entonces son configuraciones súper robustas y que te permiten tener un grado de ahorro bastante considerable, porque si tú sabes que tu base de datos es
bastante sólida. Esas normalmente, unas que ya llegan a un punto de equilibrio, allí no se mueven. Lo tienes allí, lo tienes en un esquema contratado a 12, 24 meses y tienes todos tus servidores web que no sabes cuándo los vas a necesitar y cuándo los tienes que quitar y estás en un esquema mensual. Exactamente. Y esto definitivamente es como tú dices, es casi llegar al estado del arte, no solamente en términos de funcionalidad y de operación de la arquitectura, sino también en términos de eficientar costos, ¿no? Que esto es algo que también las organizaciones de tecnología nos lo piden año con año, ¿no? Yo creo que a ninguno de ustedes le dicen, oye, este año yo te doy todo el presupuesto que tú quieras para los proyectos que necesites. Al contrario, ¿no? Siempre nos piden hacer más con menos, ¿no? Uh-huh. Y fíjate, Luis, allí quiero agregar el que cuando nosotros tenemos estas conversaciones, no solo son desde el punto de vista técnico, científico, en el que la respuesta siempre va a ser sí. Claro. ¿Qué quieren que haga? Sí lo podemos hacer. Pero que puede ser imposible, ya cuando hablamos en términos prácticos, por cuestiones de costos, de tiempos y demás. Y muchas de las conversaciones que tenemos son en el cómo lograrlo con los recursos aceptables, reales, ¿no? Claro. Y entonces, cuando de repente vemos una configuración como la que está en la pantalla, que dice, bueno, sí, pero esto, o sea, yo tengo 2 servidores y apenas el negocio es lo que necesita, ¿no? Claro. Y esto parece que va a ser 10 veces más caro. Nos podemos llegar a sorprender de el que, olvidemos la parte del ahorro por un momento, pero que con los mismos gastos que tenemos en una infraestructura on-premise, cuando lo traducimos a un esquema de este tamaño, los costos son relativamente similares, con la diferencia en el que ya tienes una configuración mucho más robusta y preparada para crecer en el momento en el que lo necesites. Perfecto, perfecto, ¿no? Y ahí es donde podemos colaborar mucho con nuestros clientes. Por supuesto, acérquense a nosotros. Y voy a hacer una pausa rápida nada más para invitar a nuestra audiencia. Tienen ahí abajo una ventana de chat. Envíenos todas sus preguntas, inquietudes, dudas. Las vamos a responder en los últimos minutos de este webinar. Muchas gracias, Hermes. Pasamos a lo siguiente y la siguiente es también hablando en términos de costos, no aprovechar su licenciamiento actual. Sí. Nos han preguntado muchas veces prospectos si, oye, yo ya tengo licencias, ya adquirí mis licencias, quiero adquirir un servidor en la nube con ustedes. ¿Qué va a pasar si puedo llevarme esa licencia a la nube? ¿Cómo es esto, mi tío Hermes? Cuéntanos. Esto es muy, muy interesante, Luis, porque una de las características que tenemos en nuestra oferta de dedicado, es decir, el on-premise de Rackspace, es que nosotros habilitamos el hardware y el cliente tiene toda la libertad de poner o de mover las licencias que hayan adquirido con anterioridad. Entonces, por ejemplo, cuando pensamos en soluciones Microsoft, ¿no? O soluciones Oracle, etcétera, en la cual, pues de repente es difícil mover este tipo de licenciamientos porque están limitados de un lado, ¿no? Lo que nosotros ofrecemos es, si un cliente tiene ya todo su set de licencias, pensemos en sistemas operativos, pues simplemente nosotros hacemos la instalación del sistema, damos las llaves, ponemos las llaves y están operando sin ningún problema. Entonces, esto a mí me parece bien valioso porque estamos hablando de todos los niveles de licenciamiento, del sistema operativo, la capa de virtualización, aplicaciones, bases de datos, etcétera. No tenemos limitantes para hacer eso. De hecho, una anécdota para compartirles el grado a que podemos llegar con apoyo en licenciamiento. Tuvimos un cliente que tenía por allí un software administrativo en el que necesitaba una llave física USB para operar. Estamos hablando de estos softwares de hace ya muchos años, que seguramente a más de uno nos habrá tocado lidiar con eso. Bueno, hicimos todo un proceso para poder llevar esa llave USB y conectarla físicamente con su servidor y pudiera operar. Pero ese es el punto al que llegamos cuando hablamos de licenciamiento. Pues, por supuesto, al final fue una historia muy, muy interesante de compartir, porque eso hubiera sido imposible hacer en una plataforma de nube, ¿no? De nube, claro. No, sí, por supuesto, de nube pública 100%, ¿no? Excelente. Y el soporte fanático, la verdad hay que decirlo, el Fanatical Support se desvive por nuestros clientes y por hacer realidad lo que necesite en términos de nube, ¿no? Sí, y a lo mejor aquí un poquito de comercial. Una
las métricas que yo tengo no tienen que ver con números, no tienen que ver con revenue, para eso tenemos con ventas, un equipo comercial, claro, es otra ventas, marketing, suerte con eso. La métrica más grande que yo tengo es satisfacción al cliente. Entonces, la manera en la que miden si yo y mi equipo somos exitosos es por el nivel de contentamiento que tienen los clientes hacia con nosotros. Entonces, allí, ¿qué toca hacer? Lo que se requiera. Lo que se requiera. Ser fanáticos, somos fanáticos de nuestros clientes, definitivamente. Oye, mi estimado Hermes, pues pasemos al noveno error, que es también común, y es mantener el mismo esquema de conectividad. Y es que si ya nos movimos hacia la nube o si estamos moviendo cargas hacia la nube, tenemos que pensar también en términos de redes, de networking, en cómo vamos a hacerlo en la nube. Entonces, lo que nosotros hemos visto es que hay clientes, prospectos que de repente mantienen estos mismos esquemas de conectividad como si estuvieran on-premise, ¿no? Aquí estamos viendo el ejemplo de un router, ¿no? Que está haciendo la gestión del tráfico, pero ¿cómo cambia los esquemas de conectividad una vez que nos movemos a la nube o que estamos pensando en nubes híbridas? Bueno, cuando ya tienes más recursos con los cuales puedes hacer una configuración más avanzada, quizás, como estabas limitado antes, todo lo tenías en una subred. O en una sola caja, ¿no? O en una sola caja, ¿no? Hay varias cosas aquí. Pensando primero en la parte física, que a lo mejor estabas limitado porque, bueno, pues tenías una red bastante pequeña o incluso hemos notado nosotros en centros de datos que pues la velocidad máxima que hay veces que ofrecen es de 1 gigabit, etcétera. Entonces no te permite jugar mucho. Pensemos en sistemas de almacenamiento, en los cuales obligadamente necesitabas, si tenías que ampliar tu almacenamiento, lo tenías que hacer dentro de la caja, de otra manera ibas a perder desempeño, porque la red no daba para transmitir esa cantidad de información que tu aplicación o sistema requiriera, hablándose dos componentes externos. Entonces, cuando tú llegas a Rackspace y tienes redes de 10 gigabits de transmisión por segundo, pues, ¿qué puede tener ese requerimiento, ¿no? Claro. Y entonces te permite ya liberar la imaginación y decir, bueno, entonces este almacenamiento ya no necesito, si voy a crecer, estar metiendo unidades de disco. Mejor pongamos una unidad SAN al lado que tiene otros costos, que se maneja completamente diferente, y entonces tienes un procesamiento en una caja, un almacenamiento en otra caja, y están hablando en velocidades enormes. Oye, y considerar también que otras nubes públicas, por ejemplo, el caso de Azure, el caso de Amazon Web Services, bueno, y Google, tienen también sus propios componentes que te permiten desacoplar, ¿no? Toda la parte networking o toda la parte redes, y tienes tu DNS, tienes el Route 53, por ejemplo, en AWS, tienes en Azure también el Azure DNS, entonces ya nos permite también tener o hacer una gestión individual de estos componentes. Sí, allí estoy viendo el reloj, siento que se nos está acabando el tiempo, pero es que está muy interesante esto, porque allí es donde se vuelve muy valioso estas conversaciones. Una de las cosas que encontramos y mira que yo soy el responsable de los servicios de multinube, pero una de las cosas que encontramos con algunas plataformas es que hay una letra chiquita en la cual el acceso a esa velocidad está limitada al tamaño del recurso que vas a levantar. Entonces, si tú creas un servidor pequeño y dices, no importa, lo que yo quiero es mucho tráfico, bueno, ese servidor viene atado con una limitante de ancho de banda. Y si tú quieres tener acceso al verdadero potencial o disponibilidad que tiene, por ejemplo, un Amazon en transferencia de datos, bueno, pues lo que tienes que hacer es crear el servidor de este tamaño, ¿no? Claro. Y ahí es donde se vuelve complicado porque tú te dice, mira, es que yo nada más tengo una necesidad mínima de procesamiento, pero mucha de almacenamiento, ¿no? Y entonces me voy a la nube y allí sí, esto no va a funcionar, porque lo que necesitas es tener un servidor de 5 veces el tamaño y vas a salir del presupuesto que estás considerando. Pero, por ejemplo, allí lo que tienen los servidores on-premise de Rackspace es que son as is. Y que no importa el tamaño del servidor que tú pongas, tienes a tu disponibilidad la red que necesites. Claro, ¿no? claro. En fin, entonces son muchas de estas conversaciones, Luis, en las cuales cuando estamos platicando con los clientes es donde nos encontramos que hay más de una respuesta. Claro. ¿No? Sí, claro, y más de una configuración. Cada infraestructura es única. Y de la misma forma, si tienen ustedes alguna duda a nuestra audiencia, envíenos un correo, van a aparecer ahorita al final nuestros correos, envíenos un correo, no hay ningún compromiso, nosotros podemos ayudarles
conozcan sobre esto que se llama Fanatical Support, nuestro soporte fanático, ¿no? Y a lo mejor el 10º tiene que ver con eso. El 10º error es querer ser experto en todo o querer tener a todos los expertos en la casa. Y a veces es muy complicado. Entendemos que a veces no se puede tener a todos los expertos en todos los proyectos, en todas las aplicaciones, administrando todos los sistemas. Y ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Donde podemos apoyarlos a ustedes. Veíamos una arquitectura bastante simple. Fuimos desmenuzándola un poco en varios componentes, pero definitivamente lo que nosotros estamos ofreciéndoles es el apoyo para que Rackspace sea quien pueda ayudarles a ustedes a colocar a los expertos y ustedes se olviden de toda esta gestión y se enfoquen en lo más importante que puede ser su negocio, darle valor al negocio o utilizar a nuestros expertos en tecnología, que seguro muchos de ustedes no están, que son ustedes quienes lo están viendo, en otros proyectos que pueden dar más valor a las empresas, ¿no? Sí, quizás vale la pena terminar con el decir que si eres experto en todo, entonces en realidad no eres experto en nada. En realidad no eres experto en nada. Y al final, cuando tenemos acceso a una empresa del tamaño de Rackspace y del expertise que se ha generado, es muy interesante ver la cantidad de equipos que están a disposición de nuestros clientes, que tenemos desde seguridad, tenemos almacenamiento, tenemos virtualización, tenemos nube, tenemos, en fin, N cantidad de cosas, incluso verticales para ciertas aplicaciones y que, bueno, de hecho ya lo estás poniendo allí en la pantalla. Cuando nosotros tenemos estas conversaciones cotidianas con los clientes, normalmente la interacción, en 30 segundos de cómo sucede, tenemos una persona responsable de la cuenta que se conoce como Account Manager o Technical Account Manager, en el cual se convierte en el principal punto de contacto dentro de la empresa. Y que independientemente de si nuestros clientes tienen la necesidad de hablar de algo de lo que está en la pantalla, no tienen por qué estarse quebrando la cabeza y saber a quién tienen que contactar dentro de Rackspace, ¿no? Claro, o quién es la persona adecuada. Hablan de este recurso y este recurso es el representante del cliente dentro de la organización y empieza a jalar a las personas que necesitan para esa llamada y de la misma manera las va liberando. Entonces es muy interesante cuando tú empiezas a tener estas conversaciones y estás tocando el tema de seguridad, jalas a un experto en seguridad, muchas gracias, y después te vas con el almacenamiento, etcétera. Y al final lo que llega a suceder es que aseguras que la propuesta que le estás haciendo al cliente está súper validada por la cantidad de expertos que tenemos en pantalla. Exactamente, y aquí ustedes pueden ver en un slide, en una sola imagen, cuál es la oferta que nosotros tenemos como Rackspace o que ponemos a su disposición. Ahí en rojo ven ustedes la parte de infraestructura, que es toda esta nube híbrida, ¿no? Desde servidores dedicados, nube pública, nube privada. Arriba ven la parte de gestión de aplicaciones. El año anterior adquirimos una empresa llamada Tricore que nos está permitiendo expandir esto hacia ayudarles a administrar no solo su infraestructura, sino también su ERP y otras aplicaciones. Y abajo, en la parte color negro, pues la parte de servicios profesionales, en donde ustedes pueden acercarse a nosotros y preguntar sobre seguridad, sobre adopción de nube, sobre Big Data, etcétera, y podemos, por supuesto, ayudarles, ¿no? Si quieren profundizar más sobre estos y otros servicios con los que contamos, dejamos aquí nuestros correos, hermes.lopez@rackspace.com, luis.vasquez@rackspace.com. Y bueno, vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Nos han llegado bastantes preguntas, Hermes. La verdad es que vamos a contestar algunas. Si algunas no las alcanzamos a contestar, les vamos a responder por correo electrónico. Con todo gusto, nuestro equipo se puede poner en contacto con ustedes para responder. Nos preguntan por aquí, ¿ustedes brindan soporte para servidores privados en español? Sí, pero pensando en que los servidores privados están en nuestras instalaciones. Entonces, si estamos hablando de que nosotros demos el soporte a instancias que se encuentran en las instalaciones del cliente, allí sí estamos limitados porque tienen que tener todas las configuraciones y asegurarnos de que van a funcionar siempre. De acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias, Hermes. Por aquí nos pregunta Robinson, ¿cómo opera el tema legal en leyes del gobierno? ¿La información está respaldada con la ley donde está almacenada o con la ley de mi país? Robinson, es un tema bastante ya común que nos han preguntado constantemente sobre si las leyes en Latinoamérica, no sé cuál sea el país en el que estás, pero si las leyes en Latinoamérica permiten esto. La verdad es que no hay ninguna ley en realidad que esté restringiendo el que tú tengas información fuera del país, simplemente a veces son políticas internas.
Si tú tienes alguna duda específica sobre el país, sobre la industria o la vertical, contáctanos y con todo gusto resolvemos esta duda. Sí, como bien comentas, Luis, esta es una pregunta que tenemos todos los días, especialmente con gente que trabaja en gobierno, y definitivamente la respuesta tiene muchas aristas, ¿no? Porque incluso hay algunas regulaciones en las que simplemente lo único que exigen es que sea información asegurada. Y cuando estábamos hablando de este tipo de encripciones y de métodos de comunicación seguro, se pueden cubrir muchas de estas. Pero platicámoslo eso. Sí, por supuesto, Robinson, si gustas, te podemos contactar y platicamos. Dice Moisés, ¿aproximadamente cuántas empresas han adoptado la nube con ustedes en México? Hijo, te puedo hablar, Moisés, de varias. Por ahí viste al principio del webinar, pero hacemos Aeroméxico, por ahí tenemos, estamos trabajando con Gandhi, trabajamos con Cinépolis en México, por ahí Falabella en Sudamérica, con Sura Seguros, trabajamos en México también con Escapino, estamos con muchos clientes, tenemos varias referencias, les compartimos después una liga aquí en el chat para que conozcan algunas referencias de estos clientes. Y quizás la manera más sencilla en la que lo podamos hablar es en las verticales. Estamos en medios, en financieros, estamos en bancos, estamos en seguros, en e-commerce, entretenimiento, etc. Así es. Y bueno, como les decía, hay muchas más preguntas, pero se vamos a responder por correo por el tiempo. Lo único, para estos últimos minutos, quiero aprovecharlos para invitarlos al siguiente webinar que vamos a tener la siguiente semana y que se trata, y esta vez está enfocado en Microsoft Azure. Excelente. Acelera el crecimiento de tu negocio con Microsoft Azure. Conozcan cómo aprovechar esta nube para crecer su negocio o crecer, no solamente el negocio, sino crecer, a lo mejor echar a andar ese sistema, esa aplicación, eso que tienen pendiente, para que están colocando en una nube y que están pensando en Azure. Acompáñenos, vamos a platicar sobre cómo hacer para acelerar o para echar a andar estos negocios, ¿no? El otro que también quiero invitarlos es sobre Amazon Web Services. Y es en mayo. Los invitamos a este webinar que se titula 3 puntos clave para optimizar costos en Amazon Web Services. Hablamos de la importancia de mantener una nube financieramente segura, sana, ¿no? Entonces, los invitamos a participar también en este webinar sobre Amazon, enfocado a Amazon Web Services. Y finalmente la invitación para que pues conozcan más webinars y vean este webinar grabado en nuestro canal de YouTube. Webinars de Latinoamérica de Rackspace. Aquí están todas las grabaciones, ustedes pueden consultarlas. Nos preguntaban por aquí en dónde estaban. Este es el sitio en donde ustedes pueden acceder. Pues bueno, se nos acabó el tiempo. No me queda más que agradecerte, Bestial Hermes, por todo este conocimiento, y muchas gracias también a la audiencia por acompañarnos durante esta hora. Yo soy Luis Vázquez, agradezco el favor de su atención, nos vemos la siguiente. Gracias. Y si me permite nada más agregar rapidísimo, bueno, ahí estaban mis datos en pantalla hace un momento. Les decía, no, para bien o para mal no pertenezco al equipo de ventas, y siéntanse por favor en toda la libertad de que si tienen por allí alguna duda, quisieran revisar ya a detalle alguna cuestión muy específica, con toda confianza, para eso estamos, y de verdad tenemos un sentido de servicio bastante alto. Así que independientemente de que sean clientes o no, y antes de que lo sean, pueden ustedes acercarse a nosotros, y si es algo en lo que con relativa, digamos, oportunidad podamos apoyar, de verdad, con todo gusto lo hacemos. Contáctenos, de verdad, muchísimas gracias. A nombre de Rackspace les doy las gracias. Hasta la próxima.